Si no tienes Biblia, puedes pedir una. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. En Calvary Compañerismo Cristiano creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sean maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y por eso le estudiamos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Y a través del Nuevo Testamento hemos llegado a esta hermosa carta, no escrita a una iglesia en particular, sino a un joven pastor llamado Timoteo, al cual Pablo dejó a cargo de una iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia establecida. Timoteo significa esto, uno que honra a Dios. Nacido en Listra, provincia de Galacia, parte de la actual Turquía moderna, era un judío griego, hijo de una mamá judía y de un padre griego. Nos dice la Escritura que su mamá se llamaba Eunice, su abuela Loida, eran judías devotas que se convirtieron a Cristo. Y es interesante la conversión de este muchacho, no se ve tan claramente, pero en Hechos 14, en su primer viaje misionero, Pablo es apedreado, dejado medio muerto afuera de Listra. Este muchacho de aproximadamente 19, 20 años en aquel tiempo ve a un Pablo amando a Cristo de tal manera que se levanta y en lugar de irse, se vuelve a meter a la ciudad para seguir predicando a Cristo. Impactado por su fe, pues se queda ahí creciendo en el Señor. Pablo termina ese primer viaje, comienza su segundo viaje misionero, pasa por Listra y todo el mundo le habla bien de este joven, un año después. Y desde ese momento se convierte en el compañero inseparable, en el discípulo, en el amigo y en el colaborador de Pablo para el resto de su vida. Pablo lo llama el verdadero hijo en la fe y le dice: no tengo a nadie como él que se interese sinceramente con ustedes, más enviarlo a él es como si fuera yo. Escrita por el año 62 y 63 después de Cristo, en los últimos 2 años de libertad que Pablo tuvo, porque después pasa otros 2 años en cárcel y es ejecutado. Pero Tito, Primera y Segunda de Timoteo son las últimas cartas canónicas que Pablo escribe, siendo un hombre viejo, y Timoteo también ya pasando de sus 30, hace significativas estas cartas, porque son hombres maduros y estamos leyendo aquí no solamente mandatos legalistas, sino hombres que entregaron sus vidas para servir a su Señor y que hablan de su amor por Cristo y su experiencia. Recordando por qué escribe Pablo esta carta, bueno, para animar, para consolar, para ayudar a este joven pastor en esta difícil tarea de pastorear una iglesia en problemas y en desorden. Se les llama a estas cartas, junto con Tito y Timoteo, las cartas pastorales. ¿Qué está haciendo Pablo? Definiendo sana doctrina, definiendo el orden en la iglesia, definiendo el carácter y la conducta que se debe llevar en la iglesia del Dios viviente, y nos está enseñando cómo se ve en la iglesia un cristianismo práctico. ¿Cuál es nuestro versículo clave? Primera de Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y eso nos ha enseñado Primera de Timoteo, ¿verdad? Sana doctrina produce una vida sana. Igual una doctrina equivocada o adulterada produce por igual una vida no restaurada, enferma. Entonces son 3 cosas, son 3 cosas, mis hermanos, las que podemos encontrar en esta carta. Por todos lados, y ahí las puedes catalogar. Sana doctrina, un carácter correcto y una buena conducta. Y de esto se trata, ¿no? La sana doctrina produce un carácter correcto y un carácter correcto produce una buena doctrina. Y nos está enseñando Pablo que las cosas que hacemos en la iglesia no se trata de cumplir con leyes o requisitos en nuestras fuerzas, sino que es una respuesta al amor de Dios. Un nacer de nuevo que produce nueva vida, nuevos apetitos, una nueva manera de vida. Y se refleja en la iglesia, y tenemos nuestro segundo versículo clave, dice: para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos, la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad. Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, glorifican al Padre, y para eso estamos. Y para poder andar en esas buenas obras necesitamos conocer a Cristo profundamente. Y entonces cuando le conocemos, salimos a la calle o en nuestro entorno predicamos el Evangelio y traemos a gente que venga a conocer a Cristo de la misma manera, le discipulamos, le enseñamos para que ellos a su vez vayan y traigan a otros. Ganamos, discipulamos y enviamos.
Por eso somos la iglesia del Dios viviente. Y Pablo nos ha dejado el flujo de esta carta también. ¿Cómo es que funcionan estas cosas mientras estamos en la iglesia? ¿Te acuerdas cómo comenzó con eso? Somos y debemos ser una iglesia evangelizadora, una iglesia que ora, capítulo 1. Luego se refiere a cada individuo. La mujer, fue el capítulo 2, perdón, la mujer tiene su función, el hombre tiene la suya, el hombre hace algo que no está en su naturaleza, levantar manos santas, soltar el control, dice, sin ira ni contienda, para buscar dirección de parte de Dios. Una mujer confiada en la dirección de Dios masculina, tomando con diligencia su responsabilidad de ser influencia para bien, no confiando en su influencia externa ni en su capacidad, sino en Cristo, y utilizando todos sus recursos para la gloria de Dios y ser una ayuda idónea. Y me encanta ver esto, mi hermano, cómo toda la escritura verdaderamente es de inspiración divina, porque en estos capítulos yo estoy viendo los dos mandamientos más importantes: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el primero se cumple en eso, hombres y mujeres buscando a Dios y al Señor con todo su corazón, dependientes de Él, dándole el control de todas las áreas de nuestras vidas. Pero el segundo lo vamos a comenzar a ver hoy, porque Pablo ahora se va a dirigir al liderazgo en la iglesia, lo cual incluye pastores, sí, pero también incluye líderes, servidores. ¿Y qué hacemos los líderes, servidores, los pastores? Pues amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo? Sirviéndolos. Y Pablo nos va a mostrar esto, cómo un siervo debe venir a la madurez. ¿Por qué? Porque alguien que está enfocado en sí mismo es alguien inmaduro, pero alguien que se empieza a enfocar en los demás y a servirlos es alguien que está madurando. Entonces, hoy vamos a responder estas preguntas. ¿Cómo conducirnos correctamente en la iglesia del Dios viviente? ¿Cómo cuidando tener el liderazgo correcto? Porque un buen sector de la iglesia ha cometido el error de copiar un liderazgo secular o un liderazgo del mundo. Pero la realidad es que solo la palabra nos puede enseñar lo que es un verdadero liderazgo y cómo se define en servicio, en rasgos de carácter que hablan de una persona madura. Entonces hoy vamos a hablar de eso, liderazgo, madurez. Por eso yo titulé este mensaje, el llamado al servicio y los rasgos del servidor. Así es de que, permítanme. Vamos a dar lectura y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 7 del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y dice así: palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condición del diablo, en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y esto vamos a verlo, comenzar a verlo el día de hoy como una miniserie, porque vamos a ver después los diáconos, las esposas de los diáconos. Y Pablo está hablando de esto, de liderazgo. Hoy existen diferentes modelos de gobierno en la iglesia, ¿no? Algunos son muy dogmáticos, pero me llama la atención algo. Hablando de estas cosas, no vemos una estructura definida. Y tan es así que por toda la Biblia no ves una estructura definida, que en las iglesias vemos diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, el modelo congregacional, donde si se trata como si la iglesia fuera una democracia. La congregación es la que gobierna la iglesia y todo lo hacen por votación, incluso pueden pues poner, quitar pastores, líderes a través de votación. Por otro lado, no sé si hayas oído hablar de la iglesia episcopal, gobernada por los episcopos o los obispos, ¿verdad? La iglesia presbiteriana, la que es gobernada por el presbiterio o por un conjunto de ancianos. Nosotros en Calvary Chapel tenemos nuestra forma de gobierno también. Elegimos un gobierno teocrático y nos gusta tomarlo del liderazgo de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios gobierna su iglesia dando su palabra y dirección a una persona, a un hombre, el pastor, y el pastor ayudado por un consejo de ancianos. Y para mayor entendimiento puedes tener este libro, Distintivos de Calvary Chapel, o inscribirte cuando venga. Parece que este discipulado va a estar en el siguiente semestre. Pero me llama la atención
que la Biblia no nos da un manual de cómo organizar la Biblia. Pero ¿sabes qué sí nos da la Biblia? Un perfil del carácter del líder. Porque se puede tener a la persona equivocada en el lugar equivocado. Jaime Foot dice, el hombre busca métodos, pero el método de Dios es el hombre. Entonces hoy vamos a aprender que más bien Dios está buscando gente redimida, gente que ha nacido de nuevo, gente que muestra en su conducta que en verdad es controlada y ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y este es el tipo de personas que Dios desea utilizar para guiar su iglesia, gente espiritual. Y puedes buscar en estas epístolas pastorales y no vas a encontrar lo que el ser humano acostumbra. Ok, pues aquí está una lista, estos deben ser los nombramientos. Y el de este y el otro, o estas son las jerarquías, o esta debe ser la constitución de la iglesia. Claro que es importante la organización, ¿verdad? Porque sí, es cierto, somos un organismo vivo, pero aún como organismo vivo tiene que estar ordenado, si no, no somos funcionales, ¿verdad? Pero la Biblia, lejos de darnos un manual de cómo organizar la iglesia en cuanto a los líderes, ¿sabes qué nos da una lista en cuanto al carácter de las personas que van a estar sirviendo? Ahora, notemos algo. Si checas ahí en el texto, la Reina Valera dice requisitos de los obispos, pero yo no los llamaría requisitos porque entonces estaría implicando que esta lista es mi responsabilidad y entonces mañana comienzo poniendo esta lista en mi refrigerador y una dieta espiritual y entrenamiento para alcanzar el nivel necesario que me pueden escoger. No, esto estaría contradiciendo lo que la Biblia enseña. Estaríamos peleando contra la carne y seríamos derrotados. Pablo más bien está hablando de alguien que ha entregado su vida al Señor y que su vida da indicios de que el Espíritu Santo mora en él. Alguien que ha madurado en Cristo, ¿verdad? Entonces, aclaremos algo. Sí sé que está hablando específicamente de los obispos supervisores, pero Dios nos llama a todos a servirlo. A todos tenemos un llamado de amar a nuestro prójimo. Pero sí nos dice algo, si alguien se quiere levantar y tomar liderazgo, requiere algo especial y requiere que pueda mostrar madurez en su vida. Alguien que ha muerto a sí mismo, alguien que con el paso del tiempo y su caminar con Cristo a través de pruebas, humillaciones, le han enseñado a humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ha aprendido a crucificar su carne, ya no vive él, sino Cristo en él o en ella, ya no vive para sí mismo, sino para el que lo salvó, y entonces comienza a servir a su prójimo. ¿Verdad? Mujeres enseñando a otras mujeres, más jóvenes, a niños, hombres ayudando y enseñando y equipando a otros hombres por igual. Y mi primer punto es este: el mejor lugar de servicio es aquel en que el Señor te ha puesto. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y me gusta porque comienza con la segunda palabra fiel en esta carta. Y esta palabra es interesante. Lo que está diciendo Pablo es, esto es algo en lo que puedes confiar. Una vez más, necesitas poner esto en tu corazón y en tu mente, mis hermanos. De todo lo que está escrito en el mundo, sea lo que sea, religiones, filosofías, solo hay de dos sopas. O es la palabra del hombre o es la palabra de Dios. La palabra del hombre siempre cae a tierra, no permanece porque no es eterna, no es poderosa para salvar, es insuficiente, pero solo la palabra de Dios es poderosa y es eficaz. Y no solamente nos saca de problemas temporales, sino nos libra de condenación, nos abre los ojos a la verdad. Solo la palabra es luz verdadera. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Esto es verdadero, esto es real y puedes confiar. ¿Qué? Si alguien anhela, si alguien tiene en su corazón y desea una posición de servicio y de liderazgo para con sus hermanos y a su Señor, están deseando algo bueno. Ahora, ¿qué significa obispo? Bueno, viene de la palabra episcopé en griego, que significa ser un supervisor. En lo más básico del lenguaje, ¿sabes qué simplemente significa eso? Un sobrevedor, alguien que está en una posición de liderazgo viendo por las ovejas del Señor. Un administrador, ahorita lo vamos a ver. Porque el día de hoy esa palabra ya quedó muy lejos de lo que significaba. En la Biblia se utiliza obispo también junto con anciano o con pastor y se está refiriendo a la misma función en la iglesia. Son palabras que hoy se entienden de diferente manera porque no se tradujeron, se transliteraron. ¿Qué es eso? ¿Qué es transliterar? Por ejemplo, lo que ahora llamamos el Spanglish, ¿no? Mucha gente en lugar de decir empujar, dice puchar, ¿verdad? Que es push en inglés. No es una palabra que fue traducida, sino que fue transliterada, o sea, hace que suene como español, pero no es español.
Y esto sucedió con estas palabras. En un afán de seguir sonando religiosas, así las dejaron. Por ejemplo, la palabra Eucaristía. ¿Qué significa? Acción de gracias. Pero si dices acción de gracias ya no suena tan sacro, ¿no? Lo mismo esta palabra. El día de hoy la escuchas y te imaginas luego a alguien vestido con ropas religiosas muy pomposas, gorras especiales, asientos especiales, una posición política, religiosa. Pero Pablo no estaba hablando de eso, estaba hablando de un supervisor. Alguien que ha creído en Cristo, alguien que puede ayudar a sus hermanos a crecer. Y esta es una de las funciones de los pastores y de los líderes, sobrever. Cuando habla de anciano, habla de la calidad espiritual de la persona, alguien maduro, no necesariamente viejito con canas. Y cuando habla de pastor, habla de su función de cuidar y de alimentar al rebaño, ¿no? Pero al venir a la Escritura y tomar en cuenta las enseñanzas acerca del liderazgo, nos damos cuenta que todas estas posiciones no eran sino posiciones de un humilde servicio. No se trataba de poner en un pedestal al siervo de Dios y entonces tratarlo como rey o como Dios, literalmente. Y Pablo nos va a enseñar algo. Sí vamos a aprender que alguien que enseña la palabra de Dios debe ser tratado con doble honor, con respeto, pero no está hablando de ponerlo en un pedestal, porque es un ser humano. ¿Y sabes qué sucede cuando tú pones en un pedestal a un ser humano? O sea, si tú me subes a mí en un pedestal, van a ocurrir dos cosas. Tarde o temprano el hecho de que soy un simple mortal te va a hacer tropezar y me vas a bajar de ahí a patadas. Y ocurre otra cosa, si yo me quiero quedar en ese pedestal, Dios me va a humillar y Él sí me va a bajar de los pelos. ¿Sabes qué enseñó el Señor? Marcos 10, 42 al 44 dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Pablo también lo dijo, se lo dijo a Corinto, porque Corinto estaban en una guerra para saber quién era el maestro más espiritual y más preparado, entre Apolos, Pedro, Jesucristo y Pablo. Y mira lo que les dice Pablo en 1 Corintios 3, 5 al 9. Dice: después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. ¿Qué hice? Yo solo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que ciega, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo, el cultivo de Dios, son el edificio de Dios, pero Dios sigue siendo el dueño. Primera de Corintios 4:1 dice: que todos nosotros nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Eso es lo que somos, eso es lo que es un supervisor, un obispo, un pastor, un anciano. Una y otra vez leemos que la primer credencial que Pablo sacaba era llamarse a sí mismo siervo, doulos. Y créeme, en sus tiempos se practicaba la esclavitud. Y un esclavo era alguien sin derechos dedicado al servicio de alguien más. No era dueño de sí mismo, era dueño de alguien más. Y esa debe ser nuestra motivación, mis hermanos, cuando anhelamos una posición de liderazgo. Por eso comencé con eso en Juan, ¿no? Somos servidores. Y dice Pablo, es una buena obra. ¿De qué se trata esto? No está diciendo Pablo, si alguno anhela obispado, no saben, es lo mejor que pueden pedir. No está diciendo eso. Te voy a decir por qué. Porque la mejor obra en la que puedes estar involucrado es en aquella a la que el Señor te ha llamado. Quizás sea lavando baños. Y si es lo que el Señor te ha llamado a hacer, necesitas ser fiel, porque es la mejor obra que estás haciendo. Seguir la voluntad del que te llamó es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabes cuál es el peor lugar, la peor obra? Cuando estás en un lugar donde Dios no te ha llamado a estar. Y puedes haber ido a un instituto bíblico, tener títulos y demás, pero lo primordial es que el Señor te haya llamado. Entiende algo, no existen seminarios o institutos bíblicos que produzcan pastores. Ayudan, instruyen, equipan, pero un pastor o un servidor no se hace en un aula o leyendo un libro o terminando un discipulado, sino sirviendo al rebaño del Señor, habiendo sido previamente llamado por Él, habiendo sido probado en esta área. Y es una buena obra, es una señal de que estás comenzando a desenfocarte de ti mismo
Y estás comenzando a ver la necesidad en tus hermanos. Ya no estás llegando, bueno, pues a ver qué tienen hoy para mí. No, hoy estás diciendo que ya estoy aquí, ¿cómo puedo bendecir a otros? Observa, por ejemplo, a un niño. ¿Qué pasa de un niño? Todo se trata de él. Y si las cosas no salen como el niño quiere, al momento que quiere y no obtiene lo que quiere, el niño, su vida se cae en pedazos. Siente que no vale la pena vivir y que todo el mundo lo odia. Pues un niño es inmaduro. Pero observa a su mamá, por ejemplo. Una mamá con un bebé en sus brazos. No importa que ella no haya dormido, no importa su cansancio, su incomodidad, no importa si se peinó o se arregló, su vida torna en favor no de ella, sino de su pequeño. Y son dos extremos, pero nos ayudan a ver por una parte qué es la madurez y qué es la inmadurez. Ahora, Pablo se va a disponer a darnos unas listas. Y como te dije hace ratito, cualquiera diría, bueno, nos va a dar un organigrama para la iglesia, una cadena de mando, ¿no? Una serie de nombramientos, y que la gente se acostumbre a sujetarse y a respetar la autoridad, ¿no? Y claro que es algo bueno, pero no va a ser eso. Y va a decir, ¿cómo puedes alcanzar esos lugares de privilegio? Gente inteligente y superior. No. ¿Sabes qué? Y tampoco nos va a decir Pablo, o sea, si quieres ser líder o pastor, tienes que saber tales doctrinas, tienes que tener tales conocimientos. Como ya lo dije, el obrero debe prepararse, pero el hecho de que esté preparado no significa que haya sido llamado. Vamos a checar los requisitos. Pablo comienza a hablar de un carácter, del carácter de la persona. Y tengo mi segundo punto. El supervisor debe ser irreprensible en cuanto a su carácter. Entonces dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Te das cuenta? No es una lista de sus capacidades, de sus títulos. Es una lista de su carácter. Ya te lo mencioné. No son requisitos que tú vayas a alcanzar automejorándote. Es algo que sucede en una persona que verdaderamente se ha arrepentido, que ha sido honesta en cuanto a sí mismo delante de Dios, que se ha rendido por completo al Señor, que ha rendido sus pensamientos, su voluntad, lo cual no es una acción de una sola vez, sino que diariamente en un caminar con Dios ha aprendido que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y esto produce un fruto en él. Alguien que ha rendido sus convicciones, su manera de pensar, su vida, todo lo que es él, y que hace lo que la palabra dice. ¿A qué nos llama el Señor? A morir a nosotros mismos, a decir no a nuestros deseos, a nuestro viejo hombre, a crucificar nuestra carne en la cruz del Calvario, a darle paso con toda libertad al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo hace una obra en nosotros y hay un resultado. Cuando yo me rindo al Señor, cuando me rindo ante la verdad, hay un resultado en mí. ¿De qué manera? Si la verdad dice que es negro y yo digo, bueno, pues es entre azul y buenas noches. O si digo, es que mi caso es diferente. O si digo, pues cada quien su verdad. Ahí no me estoy rindiendo. Rendirme es decir, Señor, soy tuyo, y si tú dices que es blanco, es blanco. Y los grises que estaban en mi mente ahora son blancos. Y los negros los pongo a tus pies. Entonces, pensamientos cambian, intenciones cambian, la voluntad cambia, por consiguiente, mi conducta cambia. Ahora, ¿cómo es esto real en mi vida? No porque hablo más bonito, no porque ya me sé la Biblia completa, no porque ya puedo sacar mis Doberman teológicos a pelear. A ver, ¿tú qué te sabes? ¿Te conoces esa doctrina? No. ¿Sabes en qué se manifiesta esta rendición al Señor? En un carácter. Por eso es que Pablo dice, es necesario. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Obviamente, cada uno de nosotros, mis hermanos, representamos a Cristo. ¿Qué crees? Por eso te dicen cristiano. Y más aún, si somos siervos del Señor en esta área, vamos a tratar con gente difícil, con gente bipolar, con gente convenenciera, con gente inconstante, con gente voluble. Necesitas toda la gracia de Dios. La iglesia es un hospital y todos llegamos de alguna manera a la iglesia igual, porque no estoy hablando solo de otros, estoy hablando de mí mismo. Yo llegué así y en un momento alguien más maduro que yo me soportó. Y a un hospital no llega gente sana. ¿Cómo llega gente al borde de la muerte? Otros con heridas ligeras, otros con enfermedades crónicas, otros con simples resfriados. Pero entonces requerimos toda la gracia de Cristo en nosotros para tratar en amor y como Cristo lo hace, porque Él representamos. Por eso dice Pablo, es necesario que el obispo tenga estos rasgos de carácter. Si no, ¿sabes qué? No la va a hacer. Y Pablo comienza y dice, número 1, que sea irreprensible. La palabra en epíleptos. ¿Qué significa esto? Sin reprensión, irreprochable,
o por encima de todo reproche. Alguien que a pesar de que lo acusan, las acusaciones no llegan a comprobarse. Ahora, no está hablando de perfección, obviamente. ¿Por qué? Porque nadie que viva en este mundo y que tenga este cuerpo de muerte va a ser perfecto hasta el día en que nos den otro cuerpo distinto. Lo que es más, dice en primera de Juan 8:10, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra está en nosotros. Santiago, incluyéndose a sí mismo, dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, dice Santiago. Entonces Pablo no se está refiriendo a que si eres pastor tienes que ser perfecto. Obviamente no habría nadie en el púlpito. ¿Sabes a qué se refiere irreprensible? Ser irreprensible en cuanto a esta lista que va a dar. Un supervisor, un líder, un maestro debe ser irreprensible en cuanto a esto. Si no, no está calificado. Y ponerlo a servir a pesar de que tiene fallas en esta lista que vamos a hacer, va a ser un error que trae consecuencias. Y mis hermanos, debes saber esto, la gracia del Señor es eficaz. El Espíritu es poderoso para transformarnos y equiparnos. Entonces, te pido eso. No digas, no, pues yo no voy a ser obispo, así es de que no hay problema. No. Todos, el día que creímos, Dios nos llamó a ser siervos. Y la palabra de Dios es eficaz para todos, para transformarnos. Entonces, sí se requiere entrega, se requiere rendición diaria. Hacer morir orgullo, autosuficiencia, convicciones personales que no van de acuerdo con la palabra. Y Dios nos va a decir en qué debemos ser irreprensibles. Y me llama la atención el énfasis de Pablo, no solo en el carácter del supervisor, sino en la manera en la que maneja su familia. Checa, va a hablar bastante de eso. Entonces, ¿en qué debe ser irreprensible? En primer lugar dice, marido de una sola mujer. Bueno, hoy hay diferentes posiciones en cuanto a este rasgo de carácter. Algunos dicen, no, entonces el pastor o el obispo tiene que estar casado. Pero entonces Pablo no podría ser, porque ni Pablo ni Jesucristo estuvieron casados. Eso los descalificaría. Otros dicen, no, pues tiene que ser alguien que nunca se haya divorciado y volverse a casar. Bueno, yo creo personalmente que cada caso es diferente. Si la persona no era creyente, por ejemplo, después de una vida turbulenta el Señor le rescata, le hace una nueva criatura y puede hacer una obra de gracia. O si es alguien que conocía la Escritura pero tuvo un horrible tropiezo, Dios le vuelve a hablar, finalmente nace de nuevo y Dios le transforma. En fin, hay historias de gracia, hay historias de redención y perdón. Y habrá gente que se sienta más cómoda con uno o con otro, pero yo personalmente creo que no se trata de eso. Otros dicen, y yo lo creo también, que se refiere a tener una esposa a la vez. De eso está hablando. Porque en aquellos tiempos se practicaba la poligamia, ¿no? Y obviamente, como hoy en día el divorcio estaba a la orden del día, y un hombre marido de una sola mujer muestra que es fiel, muestra que es buen esposo, muestra que ha entendido su papel de hombre dentro del pacto matrimonial. Por eso está hablando de eso, por eso está diciendo que es hombre marido de una sola mujer. Entonces, yo diría también que el hecho de que un hombre esté mostrando ser un buen esposo está también mostrando que es alguien libre de inmoralidad sexual, de la codicia, de tener otras mujeres, de la infidelidad. O tener más de una mujer, porque tener más de una mujer tiene como raíz lascivia y codicia, ¿no? Alguien que no se conforma con la mujer que tiene, porque eso lo puedes ver. Así la mujer sea hermosa, quiere más. Es más, hay una canción de Torrefuerte que me gusta, Lo que tienes que hacer. Si eres muy susceptible no la oigas, pero si no eres tanto, escúchala, te va a ayudar. Pero dice la canción, ser hombre es respetar, ser hombre es esperar. No es hombre el que por placer lastima y después se va. Ser hombre es responsabilidad. Ser hombre no es hacer lo que quiere, sino lo que tiene que hacer. Y dice, no es hombre el que pretende satisfacer a muchas mujeres, sino aquel que es capaz de satisfacer a una sola en todas sus necesidades, toda su vida. Y de eso es de lo que está hablando. Tu vida matrimonial, hombre, habla mucho de ti. Y es un testimonio público de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. O no le has permitido hacer. Habla de pureza sexual, habla de compromiso, habla de contentamiento. Por eso, observa de cerca la vida matrimonial de aquel que te dirige o que te está dirigiendo. Y más importante, pide a Dios esto para tu vida.
porque vas a ser pleno y libre de culpa para poder servir al Señor sin estorbo. Entonces es lo primero que dice, un hombre marido de una sola mujer, que implica todas estas cosas. Número 2, que sea sobrio. Sobrio es la palabra nefaleos, ¿verdad? Que significa un comportamiento serio y decoroso, en palabras y en obras. O sea, que no sea un payaso, que no sea un bromista que no se le puede tomar en serio, que alguien sepa que se puede acercar y hablarle de cosas verdaderamente profundas y serias. Y también significa alguien discreto, alguien cauteloso, alguien moderado, alguien respetable. Obviamente lo contrario a alguien sobrio es alguien intoxicado, ¿no? ¿Cómo es alguien intoxicado por la droga o el alcohol? Es desinhibido, es indiscreto, es imprudente, es alocado. Bueno, Dios no quiere eso para el que esté sirviendo en esta área de enseñar a otros. Dios quiere hombres sobrios. ¿Y qué crees? El Espíritu Santo puede hacer eso en tu vida. Lo digo por experiencia. Yo sé que me falta mucho, pero Dios ha hecho cosas en mí. Número 4, alguien prudente. La palabra sofron en griego. Y esta palabra es similar a sofrosune, modestia, lo que pidió a las mujeres en cuanto a su vestimenta. Y significa eso, sano de mente, alguien dueño de sí mismo en cualquier situación, que se domina. Alguien que no suelta la palabrota o el chisme, ¿no? También sabes qué significa interesante, alguien moderado en cuanto a su propia opinión o pasión, que se considera a sí mismo, que piensa 2 veces lo que va a decir, lo filtra con el amor, con la verdad de la palabra. Entonces cuídate, porque si tú eres de los discutidores en cuanto al fútbol, en cuanto a películas o cualquier otra cosa, necesitas pedirle al Señor prudencia. Dice Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y me gusta esto, porque alguien prudente, y también hablando de esta canción, dice, ¿sabes que un objeto es fuerte cuando aplicas peso sobre él y lo resiste? Y es lo mismo, un hombre. Su fortaleza, la fortaleza de un hombre, la prudencia de un hombre, ¿sabes cuándo se muestra? Cuando moralmente puede resistir la presión de cualquier índole, porque obviamente su fortaleza es Cristo. Entonces alguien va a ser alguien prudente. Número 5, alguien decoroso. La palabra cósmicos, de donde la misma palabra de la mujer que se vista bien, también el hombre tiene, y no se refiere tanto en el hombre a ropa decorosa, sino se refiere a alguien ordenado, bien dispuesto, alguien decente, modesto, y no solamente en un sentido externo y en cuanto a su vestido, sino a su comportamiento, a su vida interna. Piensa en eso, alguien ordenado en su mente, alguien ordenado en todas las áreas de su vida. O sea, cuando llegamos a Cristo, ¿sabes qué? Yo sinceramente llegué siendo un mes, como dicen, pero de alguna manera Dios transformó mi vida y me ha hecho pensar de una manera ordenada. Me faltan muchas cosas, pero es algo bien importante, que el hombre que esté dirigiendo sea alguien ordenado en sus finanzas, en su moralidad, en su familia, ¿verdad? Que tenga las cosas en orden, no nada más que guarde bien sus calcetines, sino se refiere a eso, una vida ordenada. Y sabes que el Espíritu Santo puede hacernos así, decorosos, hombres y mujeres. Imagínate toda esa tendencia al desorden con la que todo ser humano carga, ¿verdad? Por lo que te digo, cuando no estamos en la palabra, nuestra vida es desordenada, porque no está bajo los principios de la verdad. Pero el Señor es experto en darle orden a nuestras vidas. Él puede, y se necesita de este orden para servir a otros como supervisor, como líder. Número 6, hospedador, filoxenos, filo de amante, xenos, ¿verdad?, de extraños. Y eso significa, no solamente significa abrir las puertas de tu hogar, sino estar dispuesto a conocer gente nueva. Porque muchas veces, como decía Jaime, ¿no? Dice, en esta iglesia habemos muchos marcianos, pero entre marcianos nos caemos bien y nos llevamos. Entonces muchas veces conocemos gente rara, gente difícil, pero es gente que Cristo ama. Y otra vez recuerda el hospital, ¿no? Si esperas ver llegar solo a cierto tipo de personas, no, yo nomás me mezclo con cierto tipo de personas, con las que me identifico fácil, con las que me caen bien, entonces no vas a ser un buen supervisor. Y es algo que produce en ti el Espíritu Santo y que hace una persona madura. Deja de juzgar a los demás, se considera a sí mismo, sabe que no es mejor que la otra persona
entiende que hay un pasado que formó a esa persona para ser lo que es ahora, pero sabe que en Cristo hay solución. Y si esa persona cree, le entrega su vida al Señor, puede transformarle. Alguien hospedador es eso. Apto para enseñar, didácticos, de donde viene la palabra eso, didáctico, ¿no? Un instructor, alguien calificado para enseñar, hábil para instruir, que tiene el don de la enseñanza, que es diestro para enseñar a otros. Y es verdad, yo le he dicho muchas veces, Dios no llama a los capacitados, pero Él capacita a los que llama. Y si nuestra tarea es llevar a otros a Cristo, ponerle sentido de la Escritura es algo que debemos comprometernos con hacer, hermanos. Es algo muy serio. Lo hemos visto, no es que no se te haya enseñado, lo hemos visto en Navegantes, hemos tenido hasta cursos de evangelización. Necesitas estar repasando todas esas cosas una y otra vez. Pero también me alivia saber que el don del Espíritu Santo es el servicio. Y eso es lo que hace un pastor, más allá de tener dones de administración, de exhortación, necesita poder enseñar a otros. Y yo creo que el mal estado de la iglesia cristiana en nuestros días se debe a tanta ignorancia, por líderes o que no están instruidos o que no instruyen a sus miembros en la palabra de Dios. Se basan en modas y cosas solo para llenar gente. Eso produce gente no nacida de nuevo, gente no transformada, muy religiosa, con una gran apariencia de espiritualidad, pero que no entiende ni las doctrinas más básicas del cristiano. Entonces es gente con mentalidad muy religiosa, pero que sigue casada con el pensar de este mundo. Y como lo hemos aprendido aquí en Calvary, mis hermanos, la transformación comienza con el arrepentimiento, un cambio de mente que genera un cambio de actitud, debido a ¿qué? A esta instrucción, a un nuevo nacimiento. Recibimos un nuevo nacimiento por la instrucción, una nueva naturaleza, y se nutre, ¿cuándo? Cuando vamos siendo renovados por la verdad de la palabra de Dios. Entonces nuestra manera de vivir cambia porque estamos cambiando de pensar, de manera de pensar. Estamos aprendiendo con la instrucción a afrontar problemas y tentaciones de una manera distinta. Es un cambio de vida que no ocurre solo porque yo piense que pues la unción bajó del cielo, yo llegué, me emocioné mucho, sentí hormiguitas en el cuerpo y lloré y dejé mi pecado abandonado ahí en el altar. ¿Sabes que definitivamente muchas veces hay una experiencia muy emocional y profunda cuando pasamos tiempo con el Señor en oración y alabanza? Es real y yo se la pido al Señor, la verdad. Pero si solo es eso, tu vida no va a cambiar, a menos que no cambie el software de tu mente con el que corres tu vida, porque ahí es donde incluye decisiones, ahí es donde incluye meditar en tus caminos, meditar en los caminos de Dios, decisiones que surgen de tu voluntad con respecto a la verdad presentada por Dios en tu vida, y solamente sucede a través de una instrucción fiel y fidedigna de la palabra. Por eso necesitamos maestros que sepan instruir. Acuérdate, no estamos peleados con ese poder invisible que muchas veces sentimos y que nos consuela. Es precioso. Yo necesito una alabanza emocional, la verdad. Pero hay algo. Necesitamos convicciones firmes. Muchas veces la emoción es hermosa, pero algo sucede. Eso es engañoso. A veces estás en un estadio viendo ganar el campeonato del mundo, tu equipo favorito. ¿Y cómo se siente? Increíble. Pero ¿sabes qué? Esa es una emoción de la carne y no va a cambiar en absoluto tu vida. La misma emoción la puedes sentir cuando ves películas, cuando escuchas canciones, cuando ves a tus chiquitos en una obra de teatro, se te deshace el corazón. Yo lo he sentido. ¿Sabes qué? No son cosas malas, pero no son necesariamente espirituales. Por eso necesitamos instrucción. La fe es confianza plena en lo que Dios ha dicho. Un paso de obediencia al confiar en que lo que Dios promete y dice es verdad. Por eso dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Efesios 4:20-23, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad del engaño, y en cambio dejen que el Espíritu ¿qué? Les renueve los pensamientos y las actitudes. Porque si no cambia tu manera de pensar, jamás va a cambiar tu manera de vivir. Entonces, por eso hago énfasis, porque por eso es que necesitamos maestros fieles a la verdad, comprometidos con aprender, comprometidos con dejar que el Espíritu del Señor les equipe, poniendo manos a la obra. Por eso, hombres, ¿cómo van con el estudio inductivo?
Lo hemos visto. ¿Cómo vas con la memorización de la Escritura? ¿Ya se te olvidaron todos los textos de Navegantes? ¿Cómo vas con tu lectura en la Biblia? Si Dios te llama, ¿sabes qué? Él puede hacerte un buen maestro, pero nosotros necesitamos comprometernos y poner manos a la obra. Es algo muy serio, mis hermanos. Siguiente lista, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. No dado al vino, la palabra para oinos, ¿verdad? No para oinos es vino. O sea, literalmente alguien que no se emborracha, ¿verdad? Alguien que no depende de estas cosas para relajarse, para divertirse, para socializar. Hay algunos que toman dogmático esto, o sea, que el vino ni siquiera debe tocar los labios santos de un pastor, ¿no? O hay otro extremo, por ejemplo, que usa segunda de Timoteo, donde Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino, ya no bebas agua por causa de tus problemas estomacales. Entonces las iglesias dicen, bueno, no es requerido que los pastores o los líderes sean totalmente abstemios. Pero yo creo que el principio está en Romanos 15, aunque está hablando ahí de comida, pero no vas a hacer algo que tropiece a tu hermano por amor a él y porque no quieres que Cristo sea vituperado. En lo personal, mis hermanos, yo no creo que sea un gran deal que alguien tome una copa de vino en su cena o algo así. Pero si tienes un papel de liderazgo en la iglesia, porque no quieres tropezar a alguien que tiene un problema de adicción, no debes hacerlo. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad y debemos ser un ejemplo. Ahora alguien podrá decir, pero ¿qué tal si yo quiero hacerlo? Bueno, entonces te diría que no debes estar en el ministerio. Porque si tu derecho a tomar una copa de vino o una cerveza es más importante que el ejemplo que le debes dar a tus hermanos o al llamado que Dios te está haciendo a servirlo, entonces tienes un problema mayor, quizá adicción, quizá orgullo, pero definitivamente Cristo no está en la posición número 1 en tu vida. Tienes que saber algo, el servir a tus hermanos, el seguir a Cristo exige sacrificios y al final eso es amor a Dios y es un amor sacrificial. Y si no estás dispuesto a poner a un lado las cosas que son necesarias para representar bien a tu Señor, mejor no sirvas porque no estás listo. Muchas veces, ¿a poco no cantamos en las alabanzas, Señor, úsame, ya haz conmigo lo que quieras? ¿A poco no recitamos, Señor, ya no vivo yo ya, y vives tú? Y dime una cosa, ¿no estarías dispuesto a obedecer cualquier cosa que Cristo te dijera que no hicieras? Y yo sé que hay diferentes culturas, por ejemplo en Europa, lugares como Argentina, donde en todos lados se toma vino, o lugares como en México, en el norte del país, es muy normal que la gente tome una cerveza. Pero te voy a decir algo, específicamente aquí en Memphis, vivimos en la faja bíblica. Y muchos de nuestros hermanos en Cristo, de otras denominaciones, son enseñados a que el alcohol en cualquiera de sus presentaciones, obviamente con el que te curas las heridas, pero que el alcohol es un pecado. Entonces yo me apego a lo que dice Romanos. Lo que dice 1 Corintios 8:13, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás para no tropezar a mi hermano. Si la bebida en este caso. Ahora, si necesitas una copa de vino o una cerveza para relajarte, para divertirte, para socializar, quizá tengas un problema de adicción. Acuérdate que cualquier adicción o bebida intoxicante, drogas, pornografía, nicotina, tiene como fondo la idolatría. Porque el adicto depende de eso para sentirse gozoso, feliz, tranquilo, seguro, pero sabe que en Cristo tienes eso y mucho más. En lo personal, Cristo me hace feliz. Me da la plenitud que necesito, ¿sabes? De Él recibo lo que necesito para consolarme, para relajarme. No necesito una copa de vino, no necesito una cerveza. Yo tengo una responsabilidad muy grande de establecer con mi vida en el poder del Espíritu Santo lo que es pureza, lo que es el estar saciado en Cristo. Y yo debo ser un buen ejemplo a mis hermanos. Entonces, mis hermanos, un líder, un supervisor, tiene que estar dispuesto a abandonar por completo este tipo de hábitos por amor al Señor y por amor a sus hermanos. Obviamente no debemos nosotros juzgar a quien sí lo hace y hacerle sentir, estás pecando, soy mejor que tú. No. Sencillamente lo hacemos porque es una convicción. Por supuesto, estoy hablando de una copa de vino, no de alguien con un problema de alcoholismo o drogadicción, ese es otro tema. Pero aquellos que lideramos, acuérdense de algo, estamos al frente y no olvidemos lo que dice el primer versículo, tenemos que ser irreprochables y este es un área que tenemos que cuidar. Jamás nadie tiene por qué decir, ¿viste? Le dio un trago a la cerveza.
la copa de vino. ¿Y eso qué es pastor? ¿Y eso qué es un anciano, líder de la iglesia? Eso no es aceptable. Por lo que hacemos y por quién representamos, eso es mucho más importante. Y cuando conoces verdaderamente a tu Señor, sabes, hermano, la realidad es que todo eso pasa a un segundo término y no es relevante. Pero sí hay una línea muy delgada entre un gusto y una dependencia. Por eso yo te aconsejo, aunque no seas pastor o obispo, si estás en Cristo, seas o no un supervisor, abandona eso. Llénate de Cristo. Te sale más barato. La cerveza está muy cara últimamente. Además, ¿sabes qué? Te ahorras juicios, te ahorras chismes y te ahorras el peligro de comenzar a justificar una dependencia. Te vuelvo a decir, en Cristo tienes eso y muchísimo más de lo que puedas imaginar. Dice Proverbios 21, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Punto número 9, no pendenciero, plectes. ¿Qué significa? Imagínate, literalmente significa no golpeador o violento, peleonero, colérico, como decimos, pleitero. Imagínate si estamos manejando el evangelio de la paz. Dice Santiago 1, 19 al 20. Por eso, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, no vas a arreglar la cuestión. Santiago 3, 16, 18 dice, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, checa, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Checa cómo se siembra el fruto de justicia, o sea, el que haya paz, el que se hagan bien las cosas, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces tenemos que buscar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es paz, dominio propio, amor, paciencia, benignidad, bondad. Y por la misma familia dice, número 10, no codicioso de ganancias deshonestas. Aisroquerdes. Así suena medio raro. Pero, ¿sabes quién es alguien codicioso? Alguien falto de contentamiento. Alguien enamorado o entregado a los deseos de sus ojos, de su carne y la vanagloria de la vida. Y te voy a decir algo. La codicia, la falta de contentamiento, sí o sí te va a llevar a la deshonestidad. Y la deshonestidad tarde o temprano te va a llevar al tropiezo y al fracaso, cosas peores, porque es un pecado grave. Por eso tienes que cuidar la codicia en tu corazón. Proverbios 11:1 dice, el Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. O sea, el Señor aborrece la tranza. Proverbios 16:11, el Señor checa, exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. O sea, es Él a quien debes ir para decirle, Señor, esto está bien, está mal, esa es su palabra, porque Él exige eso. Proverbios 22:1, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Y qué horrible sería, ¿verdad, mis hermanos? Un supuesto siervo de Dios enfermo de codicia. Por eso el supervisor debe haber encontrado en Cristo una codicia sanada. Porque todos en algún momento sufrimos de eso. Y lo que vimos anteriormente, debe encontrar plenitud en Cristo. Debe tener una perspectiva correcta de las cosas. No puede ser alguien que esté entregado a los deseos de su carne y de la vanagloria de la vida. Es alguien que sabe que amar al mundo es no tener el amor del Padre en él. Como dice en 1 de Juan capítulo 2. Entonces dice, sino amable, epieikes. ¿Qué significa? O sea, en lugar de todo esto, debe ser caracterizado por la amabilidad. O sea, no enojón, no codicioso de ganancias deshonestas, sino tiene que ser alguien apropiado, alguien gentil. Checa eso. Eso significa amable, suave, afable, apacible. Interesante, ¿verdad? La mujer les pide eso, también los hombres. Alguien considerado, alguien indulgente, equitativo. Literalmente habla de esto, alguien que examina humana y razonablemente los hechos de un asunto, que da el beneficio de la duda. No que luego da un veredicto de juicio o de culpable. Eso es alguien amable. Dice alguien apacible, ámajos, alguien pacífico, sosegado. ¿Sabes? Me llamó la atención, es alguien que no combate. Si tú quieres ser siervo del Señor en esta posición, dice, no tiene que ser alguien que va con 2, 3 argumentos, espada desenvainada, pues para que dejarlo bien calladito. Con 1000 argumentos
para defenderse y ganar, sino es alguien que va con la disposición de hacer la paz, buscarla y seguirla. Es alguien que ya se humilló antes bajo la poderosa mano de Dios y que sinceramente está buscando la paz entre sus hermanos. Dice la palabra en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Proverbios 15:1, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Me gusta la Reina Valera, la blanda respuesta aplaca la ira. Alguien que entiende lo que dice Romanos 12. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tiene hambre, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo creo que estas dos serían el contraste de alguien pendenciero. Y dice, no avaro, se parece a la codicia, a filáguros, pero este es el codicioso, ¿sabes qué? Quiere más, no se conforma, acumula, ¿verdad? Pero la palabra dice que el ojo del hombre jamás es saciado, pero el avaricioso nos muestra otra faceta de la codicia. El avaricioso es alguien que ama tanto el dinero que no lo suelta, lo abraza, y para que le saques algo es algo bien difícil, ¿no? Le hablas del diezmo, ¿qué? Le hablas de ese tipo de cosas. Habla justamente de lo contrario. Entonces es alguien que ama la plata, la lana, alguien agarrado, ¿verdad? Y está diciendo eso, todo lo contrario. Si tú vas a estar en ese punto, tienes que ser alguien generoso. Tienes que haber dejado a un lado tu idolatría a las riquezas. De hecho, más adelante vamos a aprender que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice la palabra de Dios, Proverbios 18:11, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. Checa, imaginan, porque es nomás su imaginación, que es una muralla alta y segura. Pero checa lo que dice Proverbios 23:4-5. No te desgastes tratando de hacerte rico, amando al dinero. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Porque hay quienes no se detienen por nada, ya abandonan a su casa, abandonan a sus esposas, a sus hijos, abandonan la iglesia, lo abandonan todo, no saben cuándo detenerse por amor al dinero. Versículo 5, las riquezas, checa lo que dice, desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y se irán volando como las águilas. Proverbios 11:28, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como la hoja en primavera. Justicia. Punto número 3. Debe ser alguien irreprensible en cuanto a su primer ministerio, su familia. Checa cómo dice Pablo, que gobierne bien su casa. Y Pablo nos trae directamente al hogar del supervisor. Por eso es importante estar en una iglesia local, mi hermano. Tener un pastor que pueda rendirte cuentas, que su hogar sea transparente. Y eso no lo puedes hacer vía internet, porque hay quienes se congregan vía internet, ¿no? O a larga distancia. No, sí, yo no voy a iglesias, pero escucho a John MacArthur allá, quién sabe dónde. Es bien interesante que no diga algo, que predique muy bien, que se vea muy espiritual y que tenga una personalidad dominante. No es así. Dice que gobierna bien su casa. O sea, si quieres saber algo de mí, pregúntale a mi esposa, porque ella podrá ponerse de acuerdo conmigo, pero cuando se harte, lo va a expresar. Y va a poder decir, sabes que este es muy espiritual aquí, hasta le salen alas, pero en la casa no lo conoces, manita. Entonces, gobernar es esto, es la palabra proístemi, que significa estar delante de, presidir, conducir con atención, con diligencia. Y ustedes siempre me lo han oído decir, nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Si ese ministerio no está bien, no puedes pretender hacer ministerio en otro lugar. Y nosotros los hombres somos cabezas de nuestro hogar. Dirigimos nuestro hogar y no debemos pretender tomar el timón de la iglesia o en la iglesia cuando el barco en nuestro hogar se está hundiendo. No puedes decir, no, pues es que yo no puedo atender a mi esposa y a mis hijos porque estoy edificando el reino de Dios. Ni tiempo para mi familia tengo. ¿Sabes qué? Ese es un desequilibrio insano e incoherente. Si eres fiel en tu hogar, vas a ser fiel como líder en la iglesia. Si eres abusivo o negligente en tu hogar, así lo será en la iglesia. Acuérdate de algo, Génesis, ayer los que estuvieron en la boda, Dios no creó primero la iglesia, Dios creó la familia, porque familias sanas resultan en una iglesia sana. Ahora, con esto no te quiero animar
o desanimar a que agarres el ministerio o que lo dejes, sino a que responsablemente comiences a poner por obra los principios de la palabra que has escuchado por tanto tiempo. Que dejes de justificarte, pon manos a la obra. Dios es suficiente, Dios es poderoso para que lo puedas hacer. Anímate, obedece. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Sabes qué? Esa es una señal de un buen gobierno. Hijos sujetos, y esta parte de honestidad habla de venerabilidad o respetuosos. Y se está refiriendo a hijos, a niños que viven en casa. ¿Quieres saber la condición verdadera de un hogar? Ve al ministerio de niño, ahí no hay chismes, ellos son bien honestos. Vas a aprender mucho de cómo está la situación en la familia. Ellos todavía no han aprendido a aparentar. Me acuerdo de una vez de un niño que siempre platicamos eso, pero mi esposa estaba con los niños y dicen, ¿tienen algo por qué orar? Sí, dice, yo quiero orar por mi mamá porque está embarazada, pero no quiere que le digamos a nadie. Pero ¿quieres saber el estado de una familia? Ve, los niños. Entonces volvemos al mismo punto. No se trata de un padre que pretende imponer una autoridad que no tiene, ¿no? Sino hablamos de un hombre sujeto a su cabeza, la cual es Cristo. Porque acuérdate, los hombres también debemos ser sujetos, debemos toda sujeción, no solo las mujeres. Debemos estar sujetos a la verdad y a Cristo. Un hombre honesto que depende de su Señor, que con su gracia y su sabiduría puede gobernar a sus hijos. Aclaro algo, Dios tiene hijos, no nietos. O sea, no está diciendo que los hijos sean cristianos y caminen en el Señor. Nosotros no podemos revelarles a Cristo a nuestros hijos. No podemos hacer cristianos a nuestros hijos. Sí podemos darles un ejemplo, podemos instruirlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí debemos estorbarlos, no debemos patrocinar sus pecados. Pero llega el momento en que ellos harán sus propias decisiones y fuera de casa ya es harina de otro costal. Pero no es así dentro del hogar, donde aun cuando escojan rebeldía, tienen que estar en sujeción. O sea, mis hijas pueden decir, yo no voy a seguir a Cristo, ok, pero vives en esta casa y vas a tener que obedecer. Es decir, no debes permitir que tus hijos anden descaradamente en libertinaje, porque a veces ellos saben cómo esconderse. Pero un hombre de Dios va a estorbar a sus hijos con toda sabiduría y no les va a abrir la puerta a la maldad, porque es que pobrecito. Yo siempre les digo a mis hijas algo, ¿saben qué, hijas? Yo soy su mejor sponsor. Yo voy a procurarles lo mejor que pueda. Lo más que tenga, se los voy a dar a ustedes. Pero si ustedes eligen el mal, no esperen absolutamente nada de mí, porque yo no voy a ser sponsor de sus pecados. Yo no las voy a apoyar para que sean instrumentos de maldad. Y ese tiene que ser tu corazón. Ellos harán sus propias decisiones, esperamos que se entreguen al Señor desde chiquititos, pero nosotros estamos llamados a instruirlos, a disciplinarles, a enseñarles lo que es bueno y lo que es malo con toda claridad, a animarlos, a inspirarlos, proveer un ambiente donde ellos crezcan en justicia, en el amor de Dios. Aunque ese es otro tema. Pero sí es importante. ¿Cómo estás gobernando a tus hijos? 1 Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es lógico. Dios te ha confiado una familia, una esposa, hijos a quienes cuidar, amar, instruir, guiar a los pies de Dios. Y óyeme bien, esta responsabilidad la tienes, seas líder en la iglesia o no. Y si estás siendo infiel con tu propio hogar, ¿cómo pretendes hacer un buen trabajo en la iglesia? No es posible, por lógica. Por eso yo hago tanto énfasis en la familia. Si bien el otro extremo también muestra un desequilibrio, lo tuvimos aquí en la iglesia, y muestra hasta idolatría. Yo no puedo servir, yo no puedo tomar un ministerio porque estoy atendiendo a mi familia. Así no funciona tampoco. La instrucción en casa, ¿sabes qué? Incluye enseñar a tus hijos la importancia de la iglesia local. La instrucción a tus hijos incluye enseñarles a tener un compromiso, a priorizar el hecho de ser alimentado, de tener comunión con los hermanos. ¿Cómo se ve el ser diligentes y fieles con lo que el Señor nos ha mandado? No puedes estarles enseñando a tus hijos que la iglesia es lo más fácil de dejar a un lado. Es lo primero que puedo poner en última prioridad. Les estás enseñando mal. Ellos tienen que saber lo que es alguien comprometido con su Señor. Y viendo estas dos cosas, nos damos cuenta que si es el Espíritu Santo, va a haber equilibrio. Sí es cierto, hay momentos en que los hijos requieren atención extra y hay que dárselas, pero también hay momentos en los que ellos deben verte a ti dándole el primer lugar a tu Señor a cualquier costo. Y eso implica sacrificar cosas,
a veces sí, tiempos de diversión, hobbies, de vez en cuando, porque digo de vez en cuando, hasta vacaciones. Y te voy a decir algo, Dios no es injusto, Dios es bueno y siempre nos da más de lo que merecemos. Yo lo he visto, sí he sacrificado cosas, pero sabes que Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Pero definitivamente tus hijos sí deben tener claro dónde está tu corazón y tu más alta prioridad. Así como la mía es amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, eso es lo que tus hijos deben aprender en primer lugar. ¿Puedes ver el equilibrio? Si no sabes gobernar tu propia casa en todas las áreas, espiritual y económicamente, instruccionalmente, si has sido infiel, si has sido negligente y no te has puesto las pilas, no esperes que Dios te llame a algún ministerio. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Ponte ya de rodillas, levanta manos santas, comienza a interceder por ti y por tu familia. En Cristo es posible. Número 4 y último punto. Para ser irreprensible, necesitas ser alguien que ha caminado con el Señor lo suficiente. Dice Pablo, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Sabes qué significa neófito? Es plantado recientemente o recién convertido. Y te voy a decir por qué. Porque el tener posiciones de servicio en la iglesia o de liderazgo conllevan control y muchas veces poder. Y el poder corrompe y mucho poder corrompe mucho. Y alguien que no ha caminado lo suficientemente con Cristo puede ser engañado por su propio orgullo. Porque sabes que se puede dar que alguien aprenda muy rápido. Se involucra, hace todos los discipulados, pero es recién convertido. Tiene facilidad, aprende el estudio inductivo y hasta predicar. Pero como lo hemos venido viendo hasta ahora, la madurez no se obtiene en un aula o leyendo libros. La madurez no lo da otra cosa sino el tiempo. Tiempo suficiente para la que persona pase por pruebas, dificultades que muestren que es una buena tierra, que lo formen a la imagen de Cristo, que haya un fruto, que haya perseverancia, que haya llegado a un orden en su hogar, un fruto que se muestre que no va a caer en pecado a la primera de cambios. O sea, alguien que Dios ha instruido. Y si tú pones a un nuevo creyente en la posición de liderazgo, de influencia, lo que estás haciendo es arriesgar que esa persona tropiece o que la gente a su cargo tropiece por igual. Y son cosas que tenemos que aprender, que yo tengo que aprender también como pastor y también que tengo que obedecer y pedirle al Señor sabiduría. Ahora dice, ¿cuál es la condición? Dice, caerá en la condenación del diablo. Más bien se refiere a esto, puede caer en la condenación en la que cayó el diablo. ¿Por qué cayó el diablo? Por soberbio, no supo manejar la gloria de Dios. Dice la palabra que fue hecho hermoso para servir a Dios en capacidad de arcángel, pero eso ya no fue suficiente para él quería más. Dice Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Está hablando de Satanás. Y tienes que saber algo, mi hermano, el ministerio es un lugar de servicio, sí es un lugar de sacrificio, pero al mismo tiempo puede haber mucho glamour, porque hay lugares donde equivocadamente se nos da trato de reyes o de gente superior. Pásale, siervo. Yo me acuerdo que hace poquito, bueno, no sé hace cuántos meses, pero fuimos a una iglesia y me mandaron a alguien, pues yo lo agradezco, ¿verdad? Pero quería cargar mi guitarra y todo, y yo decía, ¿qué onda? Déjame, ¿no? Pero ahí estaba. Y venga, pásale, siéntese en este lugar. Y eso es peligroso, mis hermanos. La realidad es que somos vasos de barro. Eso es lo que somos. Pero sí manejamos un contenido glorioso. Porque es el Espíritu Santo de Dios, es la palabra de Dios. Puede haber milagros, puede haber cosas. Dios, así lo quiera, puede haber un boom y llenar esta iglesia y convertirnos en muchas personas. Pero por eso es que Dios tiene que trabajar en nosotros. Tiene que humillarnos, tiene que convencernos de lo que dijo Pablo al principio. Somos simples administradores. Y cualquier gloria, cualquier éxito vienen de parte de Dios, no es de parte de nosotros. Y un nuevo creyente puede caer en ese error. Imagínate si hombres con mucha experiencia caen, ¿cuánto más un nuevo creyente? Número 5 y último, ahora sí, el testimonio de afuera es determinante para verdaderamente ser irreprensibles en todas estas áreas. Dice Pablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Qué se refiere con eso? ¿Quiénes son los de afuera? Pues tu familia extendida que no conoce de Dios, tus compañeros de trabajo, tus clientes,
pero también el mecánico, el cajero que atiende en el banco, en el supermercado, el que te corta el pelo, el que te suple de material o de partes, los que andan contigo a un lado en la carretera mientras manejas, tus vecinos, porque no sabes quién está a un lado de ti. O sea, ¿sabes quiénes son los de afuera? Aquellos que en verdad conocen al hermano en Cristo o al hermano de Drácula que sale en ti en momentos de presión y dificultad. Cuando eres agredido, cuando eres abusado, cuando eres discriminado, cuando se te poncha una llanta, cuando te pegas con la llave de cruz, cuando no salieron las cosas como esperabas, esos de afuera pueden testificar y dar evidencia si verdaderamente has crecido, si verdaderamente has madurado y te pareces a Cristo. Que puedan decir que eres de Cristo. Y hermanos, necesitamos dejarnos de justificar, porque Cristo es suficiente para transformarnos, no hay excusa. Y nos dice el por qué, para que no caigan en descrédito. Descrédito es la palabra onetismos y significa eso, insulto, deshonra, difamación, un reproche público. ¿Sabes que no hay cosa más triste que la gente diga y con uso de razón? Ese es pastor. Pues si aquel día no le entregué tal cosa, hasta me recordó a mi mamacita y por poco hasta me golpea. Y le hice tal trabajo y ni me ha pagado. O le pagué y nunca me entregó el trabajo. O le pedí que me esperara un minuto y me hizo un drama en la fila del banco. O que digan, pues dice que es cristiano, pero es prepotente. O sea, yo no sé, yo no vivo contigo ni estoy en tu trabajo, pero Dios sí. ¿Y sabes quién más está listo para hacer publicidad de toda tu falta de carácter? Satanás. ¿Y sabes por qué? Porque le gusta que en última instancia la gente hable mal de Cristo, porque eso es lo que sucede en último de los casos. Bueno fuera que se quedara en tu reputación, pero si ya abriste la boca y dijiste que eres cristiano, la gente habla mal de la iglesia y Cristo es desacreditado y el evangelio es desacreditado y les das un motivo para decir, no, pues yo por eso con los cristianos ni a la esquina, puros hipócritas, yo no les creo nada, pura pedidera de dinero. Dice que cristianos y míralos, tan peor que uno. Y dice, no caigan en descrédito y el lazo del diablo. ¿Sabes qué significa esto? Un lazo que es una trampa. ¿Y qué pasa cuando alguien está en una trampa? Está atrapado, inutilizado y está listo para ser devorado. Satanás es un urgente que busca a quien devorar. Entonces sucede algo. Si somos creyentes genuinos, Satanás no nos puede llevar a la condenación, pero con todas estas cosas sí puede hacer algo. Amarrarte las manos, inutilizarte para que no des fruto, hacerte estéril. Y que cuando estés comenzando a predicar el evangelio te vienen todas esas acusaciones en la mente. Y entonces, ¿sabes qué? Pierdes autoridad para hablar de la verdad. Ay, ¿con qué cara vas a hablar del amor de Dios, del perdón, de la paz, cuando es lo último que muestras con tu vida? Y en el momento que quieres compartir en el evangelio, ¿sabes que tienes las manos atadas y un corazón y una mente llenas de acusación, que te tiene donde querías? Te hace tropezar en tu fe y otros tropiezan por causa tuya. Y es algo muy serio, mis hermanos, porque nosotros somos vasos de barro, pero manejamos la gloria de Dios. Estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de condenación y de salvación. Todos estamos llamados a amarnos y servirnos unos a otros. Todos estamos llamados a la madurez, a crecer, a ser transformados a la imagen de Cristo. No caigas en la trampa de decir, bueno, al cabo yo no soy pastor ni quiero ser. No es así, mi hermano. Tienes un hogar en el cual ya sirves y eres pastor. Y mujeres, también aplica a ustedes. Tienen su responsabilidad y tienen que responder al Señor igual. Mira lo serio de ser siervos del Señor. Mira a quién representamos. Si tú quieres servir al Señor, no es suficiente con que digas, es que soy muy sencillo y quiero servir. No, porque si no has caminado con el Señor lo suficiente para que te transforme y haya hecho una obra de gracia en ti, van a suceder dos cosas. Tú vas a tropezar o vas a tropezar a tus hermanos. Por eso no nomás se trata de que digas, no me dejan servir o no me llaman a servir. Es un llamado de Dios que te tiene que hacer. Pero recuerda, así como vas a un trabajo y no te dejan hacer lo que quieres, tienes que tener ciertas cualificaciones. Lo mismo es en el servicio. ¿Por qué será diferente aquí en la iglesia? Checa la importancia de un buen carácter.
pregúntate en primer lugar, si no ves un cambio, ¿estoy en Cristo? O sea, ya tengo tiempo de estar aquí, no veo transformación en mi vida. Es válido que te hagas esa pregunta. Que le digas, Señor, he nacido de nuevo, tengo vida en mí, he verdaderamente creído. ¿Qué pasa conmigo? Porque entonces el Señor puede arreglar la situación. Necesitas ser honesto. Mis hermanos, el Señor cuenta con nosotros, su iglesia. El mundo está en tinieblas. Pero mira dónde comienza el evangelismo eficaz. Y no se trata que no compartas tu fe, no dejes de hacerlo, pero enfoca tus cosas, tu corazón en todas estas cosas. Vamos a orar. Señor Jesús.